Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a trabajar sobre la separación política de América Hispana. Si recuerdan, en las anteriores sesiones hemos estado revisando un poco cómo ha ido España transformando su poder y a la vez afectando a sus colonias en diferentes partes del mundo o a las diferentes nuevos territorios que han conquistado. Entonces ahora vamos a entrar a la fase en la que América Hispana empieza o quiere empezar a liberarse de esa situación. Lo primero es que vamos a conocer un poco de los factores. Ahora, hay factores internos y factores externos. Por ejemplo, ¿recuerdan que hablamos sobre la emancipación de las colonias? Bueno, este es uno de los factores que también se agrega a esto de la emancipación de América Hispana. Ahora, vamos a clasificarlos. Dentro de los factores externos, como les decía, está la independencia de las 13 colonias. Este marcó el hito para que todo lo que tenía que comprender con América Hispana empiece a revolucionarse. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que Inglaterra no puede seguir sumiéndolos bajo su control y necesitan emanciparse para ellos evolucionar económica, política y socialmente. Así que empieza a haber revoluciones y revueltas después de esta emancipación de las 13 colonias. Lo otro que hace que la gente se empiece a, a poner eufórica para iniciar una revolución es la Revolución Francesa. También hablamos de la revolución anteriormente. Como saben, la Revolución Francesa demostró que sí podía haber un cambio político, social y económico dentro de un país y también dentro de una monarquía. Entonces, eso también significaba que en América Hispana podía funcionar. Entonces, la gente empieza a darse cuenta y a observar realidades diferentes a las suyas y deciden tomar armas para empezar una revolución o una independencia, que naturalmente trae consigo algunas guerras y batallas. Dentro de estos factores también existe otra, la crisis monárquica absolutista. ¿Qué está pasando? En España se está viendo que la gente o la monarquía está empezando a tener cada vez más errores y el pueblo está empezando a rebelarse contra ellos. Ya no hay el suficiente control económico ni el suficiente control político de parte de la monarquía hacia su pueblo. Entonces, esta monarquía va cayendo. No se puede, dentro de la misma clase monárquica, o sea, dentro de la misma clase gobernante, existen bastantes factores, como por ejemplo traiciones, robos, que el pueblo empieza a observar. Y entonces deciden rebelarse y luchar contra la monarquía, iniciando contra la monarquía española. Esto está dentro de los factores externos. Ahora, dentro de los factores internos, ¿qué está pasando? Todavía existe una explotación del sistema feudal. Naturalmente el pueblo hispano está cansado de este sistema en el que normalmente los vasallos están siendo abusados por la clase poderosa o por el feudo. Entonces, se ha intentado a través de la burguesía romper este patrón feudal, pero sin embargo todavía sigue lastimando y sigue aniquilando a muchas personas bajo el sistema de explotación que se tenía. Así que ellos, por ejemplo, también son parte del inicio de la emancipación o de la independencia de América Hispana. Ahora, otro de los factores internos es, ¿recuerdan que hablamos de las rebeliones borbónicas? Bueno, entonces, cuando hay estos cambios o estas reformas borbónicas, también se van dando cuenta que se puede ejercer mayores cambios dentro de su propia sociedad o dentro de su propia organización política o estructural económica. Entonces, estas reformas también los hacen entrar a razón y además les empiezan a enviar nuevos tipos de normativas. La gente no se encuentra muy contenta y eso también hace que la América hispana necesite ser independiente para dejar de estar sometido a las reformas borbónicas impuestas. Ahora, otra de las cosas que ha estado pasando, por ejemplo, es que hay una crisis económica social bastante grave. Como se está luchando bastante contra la monarquía o el mismo pueblo está en constantes enfrentamientos entre ellos, necesitan o han gastado demasiado en guerras, en batallas, han invertido mucho de personas y otro que es el capital humano y otro también que sería alimento o indumentaria. Entonces esto ha llevado a que entren en una crisis económica. Recuerden que no solo luchaban entre ellos, sino también estaban luchando por proteger sus territorios o dentro de sus territorios estaban teniendo
batallas o guerras civiles. Entonces esto requería de demasiada economía todo el tiempo fluctuando. Así que ese es otro de los factores que también contribuye a que América Hispana empiece a independizarse. Otra de las cosas que está pasando es que hay una contradicción entre los españoles, los mestizos y la clase monárquica o los liberales. Como sabían y como hemos revisado en las anteriores sesiones, cuando los españoles están ejerciendo su poder en los virreinatos, que sería Perú, Bolivia, Argentina, México, hay la clase monárquica, que es la clase pura española que ha llegado a gobernar esos territorios. Pero recuerden que también hemos hablado de que se han creado, por ejemplo, el mestizaje, ¿no? Que es una mezcla entre un aborigen o un propio del lugar con un español o quizá un criollo. Entonces empieza a haber más choques entre la lucha por el poder. ¿Qué pasa? Los criollos quieren subir de estatus o quieren gobernar más o tener mayor poder económico, igual que también los mestizos, pero sin embargo la clase monárquica española, o sea, la pura, no quiere ceder estos territorios y empieza a haber una guerra o una contradicción entre ellos. Y quienes se ven directamente afectados son la clase española y también el pueblo, porque en esta lucha el pueblo tiende a ser abusado para producir algún tipo de economía o quizá recurso para una pequeña batalla. Entonces desgastan al capital humano. Y también la clase monárquica pierde porque constantemente se ve obligado a defenderse de estos ataques. Entonces estas constantes contradicciones hacen que haya una crisis de la monarquía. Otra de las cosas que ha marcado un hito dentro de la independización política de América Hispana o la separación es Napoleón. ¿Qué pasa? Napoleón invade España en el año de 1808 y dura más o menos todo este proceso hasta 1814. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, como se sabe, ha existido una alianza militar entre España y Francia contra Inglaterra. Así que en vista de que esto siempre ha estado fastidiando en el proceso de la separación política, hay un rechazo por parte del pueblo porque se invierte demasiado, o sea, Inglaterra está invirtiendo demasiado para dar la contra a esta alianza. Así que, en vista de que hubo una independencia de las 13 colonias de Norteamérica, como ya lo hemos visto anteriormente, nace la idea de que es momento de vencer completamente a Inglaterra o vencer a la monarquía y por fin se pueda consolidar otro tipo de gobierno con otra organización social, con otra organización política. Esto de las 13 colonias definitivamente marcó, igual que en América Hispana, a que todas las personas empiecen a darse cuenta de diferentes realidades y quieran levantarse contra la monarquía española. Así que esto también está dentro de los factores. ¿Qué sucede? El 21 de octubre de 1805, Napoleón decide o pide permiso a España para cruzar y por fin conquistar Portugal, que todavía sigue bajo el poder de Inglaterra. Pero España se niega a darle permiso. Entonces, Napoleón, en vista de que no cuenta con el apoyo español, decide también ocupar España. Así que en este año, 1805, él llega hasta Trafalgar y decide bloquear todo lo que tenga que ver con intercambios económicos con los británicos. Así existe un bloqueo económico. Sin embargo, cuando esto está sucediendo, Inglaterra envía a Horacio Nelson, que es un estratega que intenta luchar, pero sin embargo resulta siendo derrotado. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del proceso de invasión española hay muchas estrategias para que Napoleón pueda por fin cruzar a Portugal sin ningún problema. Así que una de esas estrategias, por ejemplo, es que bloquea los puertos. Él necesita que España se debilite económicamente para que no tenga fuerzas para luchar o para que no tenga recursos para iniciar una guerra. Así que bloquear económicamente significa la forma de ganar más rápido. Pero ¿cómo podían lograr esto? Pues tenían que cerrar todos los puertos, que hacía que hubiese bastante corriente económica dentro de lo que se traía como exportación o como importación. Entonces, él es hábil para este tipo de cosas, así que simplemente empieza a bloquear los puertos más importantes. Cuando él ya está seguro de que puede conquistar Portugal y al final ya ha ocupado España,
él se ubica y va hacia la corona. En ese momento está gobernando Carlos IV. Carlos IV es el rey y tiene un hijo llamado Fernando VII. Lo que está sucediendo es que hay muchos problemas con Carlos IV porque está casi siempre luchando contra Napoleón. Y Napoleón, ejerciendo su poder de guerra, porque en realidad esa era la forma como había llegado a España, hace que Carlos IV abdique a su trono y se lo dé a Fernando VII, o sea, a su hijo. Pero en realidad era solo parte de una estrategia. Napoleón sabía que Fernando VII, siendo aún joven, era una persona muy manipulable y además no tenía experiencia en gobierno ni tampoco dentro de la clase monárquica. Al inicio parece una persona a la que puede manejar, pero se cansa de este proceso y decide hacer que él también abdique a favor de su hermano. Su hermano, llamado José Bonaparte, adquiere el poder en el año de 1803 y gobierna hasta 1813. Naturalmente, el pueblo español se da cuenta de que todo este proceso de abdicaciones de hijo a su hermano ha sido una completa farsa, solo para que Napoleón siga gobernando detrás de estas pantallas, que serían los reyes. Así que le deciden llamar a este periodo o a esta fase la farsa de Bayona. La farsa de Bayona es porque nadie creía que realmente ni siquiera José Bonaparte estaba gobernando, sino que al contrario estaba gobernando Napoleón dentro de estos personajes. Otra cosa es que el pueblo, como ha visto que todo esto ha sucedido, porque Napoleón ha manipulado todo lo que ha podido, España está harta. La gente de España no quiere seguir bajo ese poder. Era la primera vez que un francés estaba queriendo entrar y gobernar España, así que el pueblo se levanta en guerra y empieza la guerra de la independencia. Esto se desarrolló entre el año de 1808 y 1814. Cuando Inglaterra ve que Napoleón los ha conquistado y quieren mostrarse como buenos o aliarse, decide apoyar esta guerra y financiar a España para seguir luchando contra Napoleón Bonaparte. Inglaterra les envía recursos económicos, también les envía capital humano y también refuerza todo lo que tenga que ver con navíos o artillería para que la guerra de la independencia de España funcione o salga adelante. Entonces, para asegurar su inversión, porque en teoría Inglaterra lo veía como una inversión, envía al general Wellington, que es un general también bastante preparado en estrategia militar, que puede hacerle frente a Napoleón Bonaparte. Así que como él está preparado, lo envían a reforzar o a dirigir su inversión. Ahora, Napoleón al inicio se mostraba muy tranquilo porque no creía que nadie podía derrotarlo. Sin embargo, luego él mismo empieza a darse cuenta que algunas batallas que él no dirige están fracasando. Así que se arma y decide participar en las batallas. Una de las batallas donde Napoleón participó es la batalla de Somosierra, que fue en el año de 1808, donde Napoleón va y derrota a todos. Con esa derrota, él por fin llega a Madrid, ocupa España y es la primera vez oficialmente que un rey francés gobierna España. Entonces esa es la forma en que Napoleón llegó al reinado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esto, naturalmente como España tenía influencia bastante en las provincias o en sus conquistas de nuevos territorios, el impacto de este nuevo reinado se empieza a sentir en las colonias, en el mundo, ¿no? En los territorios conquistados. Esto aproximadamente en el año de 1808. ¿Qué pasa? Naturalmente, después de la entrada de Napoleón a España, se afecta completamente la vida en la península ibérica. Ya la gente tiene que adaptarse a un nuevo modo de vida, a nuevas políticas, a nuevo sistema económico, porque es Napoleón el que los está gobernando. También, desgraciadamente, afecta a las colonias de América en todo, básicamente a los virreinatos, al virreinato que estaba en el Río de la Plata, el virreinato de Perú, el virreinato de México. Entonces, todas estas se ven completamente golpeadas por este nuevo gobierno o por este nuevo ingreso de Napoleón. Otra cosa que también está sucediendo es que hay un vacío de poder. En América, como la monarquía española ha sido derrotada
y no hay forma de continuar con este tipo de gobierno, existe un vacío, porque hay muchos monarcas que se han retirado por temor a ser asesinados por órdenes de Napoleón o por órdenes de su ejército. Así que hay un vacío político, no se sabe quién está gobernando con exactitud. Y empieza la crisis monárquica. La clase monarquía se ve ausente, se presenta fallando de forma incompleta y entonces está por caer o no se sabe en qué situación se encuentra completamente. Otra cosa que se ha creado, o quizá algo que también ha marcado un hito dentro de este proceso de la separación hispanoamérica, es que se crearon las juntas de gobierno o estos nuevos grupos funcionan en realidad por una consecuencia. No es que se hayan decidido crear como una forma de trabajo, sino los españoles empiezan a afectar drásticamente a las colonias españolas. Este tipo de afecciones ha traído problemas económico, político y socialmente, así que ellos tienen que empezar a cambiar y a modificar alguna de sus políticas de gobierno. Lo otro es que Napoleón, a partir de haber ejercido el poder en España, empieza a modificar tácticamente. ¿Qué quiere decir? A ver cómo puede mover económica y políticamente su nuevo gobierno para que no se vea afectado o para que no tenga enemigos que arriesguen su poder o que pongan en peligro su nuevo reinado. La gente se encuentra un poco confundida. Lo que ha sucedido es que su rey, que es Carlos IV, ha abdicado, como ya les había dicho antes, se lo ha dado a Fernando VII, pero como Fernando VII fue obligado a abdicar, está en cautiverio. Los españoles entran en una rebelión porque saben que su último rey, que tenía linaje español puro, que sí pertenecía a la clase monárquica, está cautivo y encima ahora los gobierna un francés. Entonces los españoles no están conformes con el gobierno de Napoleón ni tampoco con la forma de ejercer su poder, porque él ha entrado de manera militarizada y de hecho ha aniquilado a gran parte del pueblo para lograr establecerse como el nuevo rey. Si alguna parte del nuevo pueblo español se rebelaba contra Napoleón, Napoleón no tenía la mínima gana de entrar a hacer algún trato diplomático. Él entraba con una fuerza militar, podía desaparecer al pueblo si el pueblo no cedía ante su nuevo poder. Así que está habiendo tantos movimientos que la gente está empezando también a migrar. Cuando empiezan a llegar hacia las tierras conquistadas, que en este caso sería América del Sur, ellos están llevando también noticias de lo que está sucediendo en España y cómo está formándose este nuevo gobierno y cómo está transformando políticamente las acciones de un país y cómo también está afectando económicamente las decisiones. Así que los pueblos en Hispanoamérica saben que tienen que cambiar su modo de gobierno o su manera de funcionar económicamente, porque si no, se van a ver en un problema cuando Napoleón llegue. O quizá cuando Napoleón decide entrar en una guerra con ellos por sus territorios. Y así crean las juntas de gobierno en el año de 1809. Se crearon las juntas de gobierno en América. Esto a consecuencia de lo que estaba sucediendo en España. Como ya les había dicho, se dio la invasión napoleónica, Carlos había abdicado a favor de su hijo, Napoleón captura a Fernando, que es el hijo de Carlos, y lo obliga a abdicar para darle el poder a su hermano, a José Bonaparte. Esto ha traído algunas consecuencias dentro de América Hispana. Ahora, Napoleón no es tonto, sabe que tiene que haber una forma legal de actuar dentro de España para que el pueblo no siga generando alboroto o rebeliones. Así que decide crear una constitución, decide crear la Constitución de Cádiz. Esta se promulga el 19 de marzo de 1812. Es la nueva constitución o la nueva constitución monárquica, por decirlo así, porque en realidad Napoleón no quería que la monarquía se extinga, sino lo que él quería era gobernar y ser parte dentro de esa clase monárquica en España. Así que después de haber creado esta constitución de Cádiz, está asegurándose políticamente de que va a funcionar dentro del territorio español. Ahora, estas juntas de gobierno han empezado a crearse en todo lo que tiene que ver con América Hispana, o sea, en todos los virreinatos. Por ejemplo, se sabe que la primera transformación se dio en Chuquisaca el 21 de mayo de 1809. El que estaba gobernándolo o el que entró a gobernarlo fue Domingo Murillo. También se sabe que hubo otro cambio o una junta de gobierno en La Paz. Este se creó el 16 de julio de 1809.
Si recuerdan, La Paz todavía pertenecía al virreinato del Río de la Plata, pero con esta nueva junta de gobierno y su nuevo gobernador, que era Pedro Domingo Murillo, existe una nueva transformación. Ahora, en Quito, el 10 de agosto de 1809, que también sigue todavía dentro de esta línea de transformación, entra un nuevo gobernante, que es un marqués. Lo curioso de esto es que a pesar de que las juntas de gobierno tenían que ejercer, o bueno, tenían que ser dirigidos por personas que no tenían que ver con la monarquía, este marqués sí lo hacía, pero era una persona aceptada por el pueblo y además era apropiado para una nueva junta de gobierno. Pero estaba gobernando al lado de su hijo. Su hijo era Carlos Montúfar. De él se sabe que es, o bueno, de este equipo de padre e hijo, se sabe que sí funcionaron bien y además lograron casi desaparecer o desaparecer lo que era el virreinato de la Nueva Granada, porque ejercieron un poder político controlado. No estaban extinguiendo a su clase aborigen, sino al contrario, la estaban sumando y la estaban transformando económicamente de manera óptima, y el pueblo se adaptó. Otro también que sabemos que se creó fue el 19 de abril de 1810 en Caracas, que es la capital de Venezuela. Aquí estaba gobernando Francisco Miranda. Él no se sabe si ha hecho en realidad cosas muy duras contra el virreinato en ese momento, pero sí se sabe que fue un buen gobernador o un buen líder de estas juntas de gobierno. Otro de las juntas de gobierno que se dio fue en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Como saben, también pertenecía al Virreinato de la Plata. ¿Quién lo gobernaba? Pues entró Carnelio de Saavedra. Él fue su gobernador durante este periodo de transformación. También se instauró en Santiago el 18 de septiembre de 1810. Como saben, Santiago es la capital de Chile, gobernado por Bernardo de Hoyos. Ahora, en el Perú todavía estamos bajo el sistema de los virreinatos, seguimos funcionando como una monarquía. Así que en ese momento está el virrey José de Abascal y de Sousa. Este gobernó entre los años de 1806 hasta 1810. Él seguía ejerciendo un poder político y militar, reforzando los criterios españoles. Recordemos también que este era el virrey 38º dentro del Perú y que tenía bastante favor por la monarquía española. Así que nosotros seguíamos funcionando con su sistema político, con su sistema económico y con su sistema social. Se sabe que este virrey hizo que todo lo que estaba sucediendo en España o las transformaciones por Napoleón no afectaran al virreinato del Perú. Entonces, como la gente necesitaba una sublevación, porque sí sabían lo que estaba sucediendo en España, empieza a haber rebeliones dentro del territorio. Pero de Sousa no muestra en realidad no muestra interés, porque sabe que puede controlarlo. De hecho, la fuerza militar de España estaba centralizada en Lima. Entonces, si hubiese existido una rebelión o quizá un intento bélico contra la monarquía, ellos simplemente hubieran entrado en una guerra y no se hubiera extendido porque simplemente los hubieran controlado. Tenían bastante dominio político y de hecho haber crecido dentro de la clase monárquica española les ha dado bastante experiencia en manejo social y en manejo político. Ahora, se sabe que ellos también hicieron que el virreinato no sufra las transformaciones borbónicas que ya habíamos revisado en las anteriores sesiones. Entonces el virreinato está funcionando como si no estuviera sucediendo nada más allá de su territorio. Ni siquiera se ha visto afectado por los cambios o las transformaciones sociales de Nueva Granada, por ejemplo, que está bastante cerca, o del virreinato de Río de la Plata. A pesar de que la cercanía del territorio debería haber generado algunas transformaciones, de hecho, por el control de este virrey no ha habido ningún tipo de afección. Su territorio está controlado y la gente también, al menos durante ese periodo. Otra cosa que sabemos que este virrey ha intentado controlar o ha mitigado es, por ejemplo, un control económico. ¿Qué pasa? La corona necesita seguir recibiendo, o en ese momento la lucha para que mantenga la monarquía en España necesita seguir recibiendo algunos aportes económicos para poder luchar contra Napoleón. Así que este virreinato se encarga de seguir enviando refuerzos económicos a España para que la guerra de la independencia pueda ganar sobre Napoleón.
Entonces el virreinato sigue siendo un sistema explotador. Entonces la gente está inconforme y necesitan liberarse para poder entrar en una nueva etapa económica y política. Y así dan inicio a las corrientes libertadoras de América y la independencia de América. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, así que no se olviden de revisar y que pueden revisar también nuestras anteriores sesiones, donde hemos hablado sobre las reformas borbónicas, sobre la lucha y las batallas que han vivido durante el virreinato del Perú. Todo esto en los contenidos, si no me equivoco, hace 5 sesiones que podrías estar recapitulando para que tengas una línea cronológica y corológica del contexto histórico de lo que va a suceder en el Perú con su nueva batalla y con su proceso de independencia. No te olvides que estos son talleresencasa.com y nos vemos en la siguiente sesión.